Hola, muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy a la segunda edición de nuestros webinars de comunidades y energía renovable, diálogos y contribuciones a la transición energética justa en México. Esta serie de webinars están organizados en el marco del proyecto Comunidades y Energía Renovable, que es implementado por la Iniciativa Climática de México en alianza con el Centro de Colaboración Cívica y la especialidad y la maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México, la FLACSO. Hoy tendremos el panel sobre la integración de la dimensión social en la política energética, propuestas y reflexiones. Tenemos unos invitados de lujo que nos estarán exponiendo una serie de reflexiones, posturas y análisis sobre cómo presentar propuestas, cómo aproximarnos a la discusión de la política pública que contribuya desde el diseño de la política energética a transitar hacia una expansión más democrática de las energías renovables de forma transparente, incluyente y justa. Esto no puede ser un tema más de coyuntura, más actual, principalmente por toda la discusión y el contexto nacional que vivimos ahora sobre la política energética que está en el centro de las discusiones públicas, y esta serie de webinars tiene por objetivo colocar el componente de la dimensión social en el centro de esta discusión pública nacional y por supuesto recoger la visión y la perspectiva de distintos actores, de distintas actores alrededor de estos temas. Para ello contamos con un panel, como mencionaba, de lujo. Nos acompaña el día de hoy mi colega Ana Sofía Tamborrell Signoret, que es asociada al proyecto de impacto social en la Iniciativa Climática de México y además es la coordinadora al interior de la Iniciativa Climática de México de este proyecto. Bienvenida, Ana, muchísimas gracias. Contamos también con la participación de Itzel Silva, abogada del Programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, una organización de muchísimo prestigio y además muy respetada en estos temas. También contamos con mucho gusto la participación de Rodolfo Salazar Gil, socio de HISUR, Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible, con una amplísima experiencia en el ámbito público por haber sido director general de la Dirección General de Impacto Social en la Secretaría de Energía en el sexenio pasado. Contamos con la participación también muy enriquecedora de Sandra Caballero Espinosa, fundadora y coordinadora general de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, que ha tenido una participación muy activa en ir colocando desde la perspectiva de género muchos enfoques interesantes alrededor de la planeación energética, y también con mucho gusto contamos con la participación de Andrea Cherami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. Entonces tenemos, como ustedes pueden ver, un panel de lujo. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Nos da muchísimo gusto tenerlos el día de hoy aquí en esta discusión. Sin más, vamos a arrancar con esta discusión. Le pediría a mi colega Ana Sofía, por favor, si nos puedes tú presentar la postura en términos generales del proyecto SER alrededor de la dimensión social en la planeación energética y por supuesto tus reflexiones al respecto. Tienes 10 minutos, Ana, y me disculpo de antemano con todas y todos, pero voy a tratar de ser muy riguroso con el tiempo, así es que les estaré enviando una serie de mensajitos vía la plataforma. Adelante, Ana, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Jorge, y me sumo al agradecimiento a todos nuestros compañeros panelistas. Estamos muy contentos de poder discutir estos temas con ustedes. Me voy a enfocar un poquito en los mecanismos de política pública que proponemos desde el proyecto de Comunidades de Energía Renovable. Pero primero les quiero contar un poquito más de qué es el proyecto de Comunidades de Energía Renovable que implementamos desde Iniciativa Climática de México en alianza con el Centro de Colaboración Cívica y la especialidad y maestría en Política y Gestión Energética y Medioambiental
de la Flaxo México, con una subvención de la cooperación estadounidense y con el objetivo de contribuir al desarrollo de proyectos de energía renovable más participativos, incluyentes y transparentes para poder avanzar hacia una transición energética más socialmente justa. Estamos implementando este proyecto desde por ahí de agosto del 2017, entonces ya tenemos casi 3 años recorridos. Contarles muy brevemente que hemos hecho más de 150 entrevistas, hemos hecho trabajo de campo en 6 estados y un sinfín de análisis, consultas con muchos expertos que nos están de hecho sintonizando, y les agradecemos siempre mucho todas las contribuciones que han hecho desde diferentes áreas, tantas y tantas personas a este proyecto. Y bueno, en muy resumidas cuentas, aunque las causas de los retos que estamos tratando de atender son estructurales y obedecen también a desigualdades históricas, encontramos que en los proyectos de energía en específico, los de energía renovable, se han priorizado aspectos técnicos, económicos y más recientemente políticos por encima de dimensiones sociales, ambientales o culturales, y esto ha exacerbado la desigualdad en el uso y acceso a los recursos. Por ahí, cuando se publicó la ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, se introdujeron algunos instrumentos o mecanismos para tratar de incorporar esta perspectiva social, pero nos encontramos que estos son todavía insuficientes para garantizar ese acceso justo a los recursos naturales y a los beneficios socioeconómicos de los proyectos. Encontramos también que se carece de procesos participativos significativos, sobre todo durante las etapas tempranas, tanto de planeación sectorial como del diseño de los proyectos. Contarles, tuvimos la semana pasada otro webinar donde discutimos a mucho mayor detalle qué entendemos por transición energética justa, pero ya que lo voy a estar mencionando, nada más quería rápido decirles que hay 3 aspectos claves, que es como nosotros lo entendemos y hacia dónde queremos avanzar, que es la distribución equitativa de costos y beneficios, la reducción de las asimetrías de poder entre los grupos y los sectores que están involucrados, y esto se logra al garantizar espacios de participación y representación. Y también otro factor es el reconocimiento de las injusticias que ya existen y las injusticias que se puedan generar en este proceso de transición. Creo que sobra decir que hablamos de transición de combustibles fósiles a combustibles renovables. Pero bueno, por si acaso. Entonces, ¿cómo logramos una transición energética justa después de estos fundamentos, después de estos hallazgos? Es incorporando la perspectiva social, tan sencillo y complicado como eso, en las prácticas y en las capacidades de los distintos actores y en los instrumentos de política pública a distintos niveles. Desde el proyecto Comunidades de Energía Renovable trabajamos en 3 grandes áreas. Una es las recomendaciones de prácticas. Para esto, nuestro producto principal será el tema del próximo webinar que tenemos justo el próximo jueves, que son los lineamientos para el desarrollo de proyectos participativos, incluyentes y transparentes. Ahí hacemos recomendaciones a gobiernos, desarrolladores y población local sobre mejores prácticas. También tenemos una parte de fortalecimiento de capacidades, donde la principal actividad es el diplomado en evaluación de impacto social y consulta, que también ha creado toda una comunidad de aprendizaje sumamente rica y que ha retroalimentado todo esto que nosotros hacemos. Y bueno, el tema que me compete en estos 5 minutitos que me quedan son las propuestas de política pública que proponemos desde el proyecto Comunidades de Energía Renovable. Decirles que entendemos que estas políticas por sí solas no resuelven la gran diversidad de retos y causas estructurales, como ya mencionaba, que enfrenta la transición energética justa, pero de una lista muy grande de cosas que queríamos proponer, nos abocamos a estas 3 en específico porque creemos que justo tienen el potencial de atender esta falta de dimensión social en las etapas más tempranas, tanto de la planeación sectorial como del desarrollo de los proyectos. Les voy a platicar de la evaluación ambiental estratégica, de la evaluación de impacto social y del diagnóstico sociocultural del territorio, que nosotros nos estamos inventando este último. Y espero que después nuestros compañeros panelistas nos puedan abordar un poquito de esto que les voy a platicar. Y por supuesto, criticar y complementar. Entonces, Ana, disculpa que te interrumpa, perdóname. ¿Pudieras proyectar tu presentación en tu pantalla? Se ven tus notas. Disculpa que te interrumpa, Ana, perdón.
según yo le estaba compartiendo, yo he visto todo el tiempo mi pantalla. Ah, Ok. Bueno, esto es parte del aprendizaje aún alrededor de los webinars. No importa cuántos webinars tengamos a la semana, siempre aprendemos. Gracias, Ana. Disculpa la interrupción. no, qué bueno que me dijiste. ¿Ahí la están viendo? ¿O todavía no? No. Ya. Ah, otra vez ya, ahora ya no. ¿O sí? A ver, Vamos a esperar. ¿ahí la están viendo? A lo mejor está ya, Ana. Lo vemos ya de forma correcta. Gracias y disculpa la interrupción. No, qué bueno, hasta me hubieras interrumpido antes. Este, bueno, se perdieron de unas láminas bien bonitas como esta, no es cierto. Les sigo contando. Si se deja de ver, me avisan, por favor. Entonces tenemos estas tres propuestas. Eh, Les platico primero de la evaluación ambiental estratégica. Este instrumento existe a nivel internacional para evaluar las políticas y los programas a nivel regional, y en México lo tenemos mandatado en la Ley de Transición Energética, pero nunca se ha elaborado ninguna EAE, que es como lo llamamos en corto. Esta propuesta pues, puede mejorar los procesos de planeación al incorporar criterios de sustentabilidad y prevenir impactos severos o irreversibles al medio ambiente. Me voy a ir un poquito más rápido, esperando que después podamos profundizar. Lo que estamos haciendo desde el proyecto Comunidades de Energía Renovable es una propuesta de reglamentación, porque hoy no existe ningún instrumento jurídico para ordenarla y para que pueda ya empezar a implementarse. Incorporamos cosas como que haya un consejo asesor para cada evaluación ambiental estratégica, incorporamos diálogos en el territorio, incorporamos también coordinación entre instituciones. Nuestra propuesta para el fortalecimiento de la evaluación de impacto social, lo que buscamos es que se incorporen procesos más participativos a nivel local y también mecanismos de rendición de cuentas y transparencia para que de verdad se convierta la elaboración de la evaluación de impacto social en un proceso de intercambio de información en dos vías, desde el desarrollador a las poblaciones locales, y poblaciones locales entendidas como una complejidad de actores diversos, mujeres, hombres, propietarios, no propietarios de la tierra. Proponemos una serie de cosas como definir más claramente qué son beneficios sociales compartidos, que exista también línea base de un escenario proyectado sin la presencia del proyecto, que las EBIs puedan recibir comentarios de la población impactada y que los permisos para el desarrollo de proyectos sean autorizados hasta que la EBIS sea aprobada por la CENER y no nada más presentada. Otra propuesta es un instrumento que actualmente no existe y lo proponemos así, pero en realidad lo que buscamos es que haya un proceso, un mecanismo en el que se genere información sociocultural del territorio, desde el territorio, en etapas muy tempranas, desde la planeación y el ordenamiento territorial. Esto lo imaginamos como un proceso en 4 distintas fases, pero quisiera destacar nada más que es información generada por las mismas personas que habitan y usan ese territorio, y que después esta información también tiene que ser compartida de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Y bueno, ahí le dejo esperando que podamos después platicar un poquito más, comentarles que esto es un pequeño esfuerzo hacia los cómo de esta transición energética justa. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Ana. Sin duda son insumos que propone el proyecto SER para avanzar de forma propositiva en incorporar la dimensión social en la planeación energética. Nos ha llamado la atención que en los debates actuales, por lo menos en los muy públicos, no está presente no está muy presente la dimensión social, la transición energética justa alrededor de la discusión energética. Sí ha sido retomado por muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones y movimientos sociales. En ese sentido, los invitamos a visitar nuestro sitio web, que es proyectoser.org. Ahí ustedes pueden encontrar nuestras distintas propuestas al respecto. Para
ahondar en esta reflexión, antes de ahondar en la reflexión, perdón, se me olvidó mencionar que todas y todos pueden, por favor, incorporar sus preguntas en el chat de Facebook Live. Y además, para aquellos que como yo no cuentan con Facebook, pueden escribir sus preguntas al correo impacto y consulta @flaxo.edu.mx y ahí ustedes van a colocar esperemos que los invitamos y las invitamos a que coloquen sus preguntas y nosotros las iremos retomando en la discusión. En lo que nuestra estimada Itzel hace algunos ajustes tecnológicos, vamos a darle la palabra a nuestro buen amigo Rodolfo Salazar, quien tiene una experiencia muy amplia desde el aspecto público y también ahora como consultor. Y nos interesa muchísimo, Rodolfo, escuchar tu perspectiva alrededor de cómo incorporar la dimensión social en la planeación energética. Sin duda un debate, como mencionábamos, muy en boga, muy en boca de todas y todos el día de hoy, con una necesidad importante de fortalecerlo. Rodolfo, tienes la palabra por 10 minutos. Muchas gracias, Jorge. Buenos días a todas y todos. Saludo a las compañeras y compañeros que están en este webinar. Le agradezco al ISM, al ICM, al CCC y a Flaxo México por la invitación y sobre todo por organizar estos encuentros vía digital en tiempos de pandemia, que al final de cuentas facilitan, creo yo, también la posibilidad del encuentro y de la discusión de temas de gran relevancia, ¿no? Y bueno, también destacar la importancia del proyecto SER como un proyecto que decidió abordar los aspectos sociales de la transición energética como uno de los aspectos fundamentales para lograr el éxito de esta transición. Es decir, este componente propio de la sostenibilidad, muchas veces dejado a un lado, es la parte central de este proyecto que impulsa un aterrizaje, vamos a decir, de una transición energética de una manera justa en nuestro país. Entonces, bueno, reconocer eso y con el gusto de participar en esto. Voy a abordar, como me lo solicitaron, como lo mencionó ahorita Jorge, algunos aspectos dentro de la integración de la dimensión social en la política energética, atendiendo específicamente a asuntos o aspectos institucionales en el sentido de la capacidad que tiene el Estado en su conjunto para atender esto. Voy a hacer una revisión un poco muy somera sobre lo que al día de hoy contamos, algún ejercicio crítico en el sentido de algunos aciertos desde mi punto de vista y algunas fallas de lo que hasta el día de hoy existe y también, bueno, trazar un par de líneas que considero yo que son fundamentales en la incorporación de esta dimensión social en la política energética en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, de inicio, aspectos que ya se han comentado tanto el día de hoy como la semana pasada en el webinar, en el primer webinar que sesionó, son los que están ya establecidos a partir de la publicación de la LIE, de la Ley de la Industria Eléctrica, ¿no? Y que es este instrumento de la evaluación de impacto social y la incorporación o el reconocimiento, vamos a decir, dentro de la legislación energética de la consulta libre previa informada, que ya era una obligación para el Estado mexicano, pero que se encontraba completamente en inaplicación, ¿no? Es decir, era un derecho que constantemente se violaba simplemente por el hecho de no iniciar ningún tipo de esfuerzo en el sentido de consultar. Entonces, bueno, estos dos instrumentos se pretenden como dos instrumentos de política pública que atiendan la dimensión social del componente de la sostenibilidad que está mandatado en la Constitución.
Creo que la inclusión de estos instrumentos en sí misma es un acierto, es decir, son instrumentos que, hablando de la evaluación de impacto social, fomentan o dan una vía para la puesta en práctica de la debida diligencia en materia de derechos humanos y empresas, con sus limitaciones, evidentemente, que ahorita también platicaremos sobre eso, pero que es una línea importante y que en México es un instrumento novedoso, o fue un instrumento novedoso, ahorita ya tiene sus años, vamos a decir, de implementación. También podemos ya ver cuáles son algunas de sus limitaciones. Y también el reconocimiento, pues, de el derecho a la consulta, incorporándolo a la legislación energética, ¿no? Creando un área específica que desarrolle los procesos de consulta y retomando por lo menos los principios establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Dentro de otros de los aciertos que creo yo que están contenidos en esta parte de la política que existe el día de hoy, es la inclusión en las disposiciones administrativas que regulan a la evaluación de impacto social. Por un lado, la perspectiva de género, es decir, se incluye la obligación de elaborar las evaluaciones de impacto social con una perspectiva de género y se dan una serie de lineamientos, todavía muy limitados, pero que en sí mismo ya es un aspecto muy importante que queda incluido en este instrumento de política pública. Y por otro lado, también un enfoque participativo, ¿no? Es decir, se establece dentro de estos lineamientos, se reconoce el derecho a la participación y se busca que para cierto tipo de proyectos, en función de su nivel de impactos, por el tamaño, por el tipo de tecnología que se utilicen, se promueva justamente ejercicios de participación en los diferentes momentos de desarrollo de la evaluación de impacto social, no solamente en su elaboración propiamente dicho, sino también en la puesta en práctica del proyecto a partir de los planes de gestión social. Estos instrumentos están ahí, tienen sus limitaciones. Creo que algunas de las fallas más evidentes tienen que ver con la ausencia de un mecanismo sólido de seguimiento en el caso de la evaluación de impacto social. Es decir, se establece un instrumento que las empresas que desarrollan los proyectos del sector deben de elaborar, deben de generar una serie de elementos para la gestión social y para la prevención de los impactos sociales de sus proyectos. Deben de incluir, por ejemplo, un plan de inversión social, pero no se establece con claridad un mecanismo de seguimiento. Y eso creo que es una de las grandes limitaciones que tiene el instrumento. Por otro lado, la capacidad institucional establecida dentro de la Secretaría de Energía también ha sido una limitante importante para la implementación adecuada de estos instrumentos, tanto de la evaluación de impacto social como de la consulta libre, previa e informada. Pero bueno, además de estos instrumentos, yo quisiera resaltar que existe también una mención del aspecto social dentro de la ley de transición energética. El artículo 14, en su fracción 14, establece, dentro de las facultades que tiene la Secretaría de Energía, la obligación de promover la participación social a través del Consejo Consultivo para la Transición Energética, durante la planeación, implementación y evaluación del programa. Es decir, se establece en la ley de transición energética se abre, vamos a decir, la puerta y se establece una obligación de promover la participación social en diferentes momentos, que eso es muy importante, en el momento de la planeación, de la implementación y la evaluación del programa. Creo yo que esto está ahí en la ley, pero en la práctica ha sido también muy limitada la promoción de esta participación social, sobre todo no solamente en el diseño, en la planeación, sino también durante toda la parte de implementación y de evaluación. Es decir, para que esto sea realmente una realidad, se requiere justamente de una puesta en práctica de un consejo mucho más activo, que favorezca justamente la intervención de diferentes actores en la puesta en práctica de los programas o del programa de transición energética. Esto para mí creo que es un asunto fundamental, es decir, la inclusión del aspecto social pasa indefectiblemente por el ejercicio de participación, ¿no?
Creo yo que una línea de trabajo importante y una a explorar tiene que ver con analizar justamente la participación de los diferentes sectores sociales en el Consejo. Tendría que haber justamente un desarrollo normativo, es decir, un desarrollo en términos institucionales de cómo operaría esta o cómo opera esta participación social dentro del Consejo y cuáles son también los efectos en términos de la implementación de la política, ¿no? Pero bueno, eso es sobre lo que hay al día de hoy, con sus limitaciones, siendo yo muy breve y muy limitado, vamos a decir, respecto a los aspectos críticos y también a los aciertos, pero bueno, para mencionar estos elementos. Y yo quisiera referirme a dos momentos en los que creo yo que se tendría que trabajar hacia adelante para la inclusión de la dimensión social en la política. El primer momento tiene que ver con la planeación, que ya lo mencionó Ana, es un asunto que se ha mencionado en diferentes momentos, es tal vez evidente, pero lamentablemente es un aspecto que ha quedado fuera la dimensión social, la dimensión participativa dentro de los ejercicios de planeación. Y creo yo que este elemento tiene muchos componentes que no han sido abordados debidamente. Uno es directamente el ejercicio de generación de información fidedigna, de información veraz, que permita la participación activa en los ejercicios de planeación. Yo creo que hay una necesidad de contar dentro de la planeación del desarrollo de las energías renovables en México de evaluaciones. No solamente una evaluación ambiental estratégica, sino que tendría que ser una evaluación socioambiental estratégica, es decir, tendría que tener el componente social esta evaluación previa dentro del ejercicio de planeación. Hay una carencia de elementos sociales dentro de los ejercicios de planeación y una ausencia de voces a nivel local, no solamente de las comunidades o de actores de sociedad civil en esa fase de planeación, sino inclusive de las autoridades a nivel local, que eventualmente también son actores muy relevantes en los ejercicios de planeación. Así, a su vez, creo yo que hay una necesidad de incluir dentro de los ejercicios de planeación aspectos muy importantes que atienden otras instituciones del gobierno de la República. Uno es el factor ambiental directamente a través de la Semarnat y otro es el del ordenamiento territorial con la participación de la SEDATU. Y todo esto tendría que tener una repercusión justamente dentro de la regulación del desarrollo de los proyectos cuya competencia está dentro de la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, tendría que haber una repercusión de esta planeación y de la información que se genere a través de estos estudios de impactos para la puesta en práctica de la implementación de estos proyectos. Es decir, al menos durante la administración anterior, creo yo, uno de los aspectos más criticados, y creo yo que con justa razón, tiene que ver con el desarrollo de pronto generalizado, sin una planeación tan a detalle, incluyendo los factores sociales, territoriales y ambientales en el desarrollo de los proyectos. Creo que fue un acierto es un acierto el impulsar el desarrollo de energías renovables, pero se requiere justamente un ejercicio de planeación que incluya estas dimensiones sociales, ambientales y territoriales para fomentar la participación a nivel local, buscar que efectivamente haya un beneficio a nivel local en el desarrollo de los proyectos y a partir de eso también evitar niveles de conflictividad, ¿no? Entonces, bueno, un momento es el de la planeación y otro momento es el del seguimiento de los instrumentos que ya existen, particularmente el seguimiento de la evaluación de impacto social. Yo creo que es fundamental, y con esto cierro mi intervención, es fundamental incluir en los mecanismos de seguimiento de la evaluación de impacto social a las autoridades locales. Es fundamental la participación directa de quienes tienen realmente la vivencia inmediata de los impactos, tanto positivos como negativos, que pueden tener los proyectos, y son las autoridades locales quienes tendrían mayores elementos para poder actuar de manera directa pensando en una estructura gubernamental. En ese sentido, desde la Secretaría de Energía, creo yo que hay una necesidad de reevaluar la capacidad institucional, pensando en áreas dentro de lo que sería una dirección general o una unidad
que atienda los aspectos o la dimensión social de la política energética, que atienda específicamente el aspecto de planeación y entre en diálogo con las otras áreas de la Secretaría de Energía que tienen rasgos o características mucho más técnicas y que tengan facultad esta área para incidir sobre los ejercicios de planeación. Y por otro lado también fortalecer o la creación de un área de seguimiento que tenga las facultades y la capacidad de estar en diálogo permanente con las autoridades locales a través de instrumentos que faculten a su vez a las autoridades locales para el seguimiento de estos instrumentos que existen al día de hoy. Con esto me detengo, ya me pasé unos minutos. Gracias, Jorge. No, hombre, gracias a ti, Rodolfo. Nos das una lectura muy, muy clara de los retos institucionales que tiene la incorporación de la planeación social en la política energética, señalando de manera muy específica cuáles son las ventanas de oportunidad, pero también los retos que tú visualizas, y pones algunos acentos en las IES sobre las discusiones que están evidentemente en boca de todas y todos sobre la incorporación, por ejemplo, del componente socioambiental y cómo eso se traduce en un instrumento de política pública, más el tema de facultades y capacidades institucionales, la incorporación del ordenamiento territorial, muchos elementos que nos darán pauta para una buena discusión después de esta primera ronda de intervenciones. En mi perspectiva, el tema de planeación social, de la dimensión social en el sector energético, tiene su origen en muchos factores, pero por lo menos en dos. Uno es el tratar de atender un problema que nosotros observamos de manera muy clara a partir de los casos del desarrollo de proyectos con múltiples ventanas de oportunidad y perfectibilidad en las primeras temporadas en Oaxaca principalmente. Creo que eso detonó principalmente el caso de Mareña, una discusión pública muy, muy amplia, y a partir de ahí empezó el desarrollo paulatino y progresivo, a veces más rápido, a veces más lento, siempre difícil, pero creo que sí empezó un desarrollo de identificar ese problema y de tratar de atenderlo desde distintas dimensiones. Y el segundo es evidentemente los estándares internacionales y el avance internacional que existía en el marco tanto jurídico internacional como en distintas prácticas internacionales. En ese sentido, nos da mucho gusto contar con la participación de Itzel Silva, abogada, como mencionábamos, del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de Fundar, quienes han dado un seguimiento muy puntual a estos temas desde hace bastante tiempo. Itzel, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Fundar, ¿en dónde ves los principales retos? Y agradeceríamos además también tu análisis sobre cómo el desarrollo de estos instrumentos de política pública y estos procesos que hemos estado discutiendo se tienen que ir cada vez más acercando a los estándares internacionales. Adelante, Itzel, tienes 10 minutos. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos, todas. Ya estaba yo muy estresada porque no podía conectarme, no lograba conectarme, pero bueno. Pues sí, a propósito de lo que alcancé a escuchar, ¿no? Sobre lo que decía Rodolfo y también Ana a pedazos, pues justo uno de los temas que nos interesa mucho desde Fundar colocar en esta discusión, pues es justo lo que mencionas, los estándares, la obligación internacional del Estado mexicano de estudiar, evaluar o analizar los impactos que los proyectos de inversión pueden tener respecto de los pueblos y las comunidades. Y bueno, ¿cuáles son estos estándares que ya están establecidos a nivel internacional? Porque justo se trata pues de obligaciones que el Estado tiene que cumplir, ¿no? No es si quiera cumplirlos, si le parezca bien cumplirlos, si esté de acuerdo con ellos o no. Es decir, ya hay un marco internacional desde hace ya varios años que tiene bien y claramente establecidos cuál es la obligación y cuáles son los estándares que se tienen que cumplir. Entonces, bueno, tengo una presentación larga, por tiempo voy a tratar de ser como lo más breve posible, pero también decir que pues estas figuras que ya comentaba Rodolfo o Ana en torno a evaluar o estudiar los impactos tienen que ser analizadas a la luz de estos estándares que voy a mencionar, ¿no? Entonces, bueno, ahí justo pongo que cada que el Estado pretenda autorizar un proyecto de inversión o desarrollo,
sobre un territorio de pueblos indígenas, tiene la obligación de estudiar, analizar, evaluar, examinar la palabra o el verbo que ustedes quieran utilizar, los impactos que dichos proyectos pueden ocasionar en dichos pueblos. La que sigue, por favor. Se trata entonces de una obligación del Estado, ¿no? No es una obligación de actores terceros, de agentes no estatales, se trata de una obligación, bueno, que ahora vamos a ver, es de fuente internacional y que corresponde de manera específica al Estado, es decir, es el Estado quien tiene que cumplir con ella. La fuente de esta obligación, pues, es el convenio 169 de la OIT, que está en vigor para México desde el año 91, es decir, esta obligación de estudiar los impactos que los proyectos de inversión pueden tener existe para México desde el año 91 y deriva también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La que sigue, por favor. Bueno, por tiempo no me voy a detener en leer eso, pero bueno, insistir en que el convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte señalan que esta obligación del Estado de estudiar los impactos es con respecto a diferentes ámbitos de vida de los pueblos. Se tiene que evaluar la incidencia social, espiritual, cultural, sobre el medio ambiente y también sobre los derechos humanos de las personas de los pueblos. La que sigue, por favor. Bueno, decir que el término que utiliza el convenio 169 para hablar de esta obligación de estudiar o analizar los impactos, el convenio utiliza el término estudios y la Corte Interamericana también para referirse a esta obligación habla o utiliza el término estudio de impacto social y ambiental, EISAS, ¿no? Si me escuchan hablar, la que sigue, por favor, si me escuchan hablar en adelante de EISAS, me refiero en general a esta obligación que menciono de evaluar o estudiar los impactos negativos que los proyectos de desarrollo e inversión pueden tener sobre justo el ámbito social, espiritual, cultural, del medio ambiente y de derechos de los pueblos indígenas, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, también se habla de estudios de impacto, no solo a ese proceso de análisis o de estudio, sino al producto en sí, resultado de ese proceso. Y bueno, empiezo a comentar rápidamente acerca de los estándares mínimos que están establecidos sobre todo en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias que emitió en el año 2007 y 2008 del caso del pueblo Saramaca contra el Estado de Surinam. Ahí en esas sentencias la Corte Interamericana estableció cuáles son estos estándares mínimos que los estudios de impacto en todos estos ámbitos tienen que prever. Hablo de estándares mínimos porque justo de ahí puede construirse todavía más hacia arriba, pero nunca en regresión a estos estándares que voy a mencionar, ¿no? El primer estándar que yo diría que es fundamental es que estos estudios de impacto tienen que ser realizados por el propio Estado. Ya decíamos que esta obligación es una obligación de los estados que han ratificado pues, estos tratados internacionales. Entonces, este estándar establece que los estudios tienen que ser realizados por el propio Estado o en dado caso puede realizarlos alguien más, entidades independientes y con capacidad técnica, pero encomendados por el Estado. Si el Estado los decide encomendarlos a alguien que no sea parte del Estado, tiene que supervisar la realización de esos estudios, ¿no? Entonces, bueno, ahí pongo justo la obligación, no es de otros actores, es del Estado, sea que los lleve a cabo por sí mismo o que los encomiende a entidades independientes y técnicamente capacitadas, pero bajo su supervisión. La que sigue. Este estándar está vinculado con este segundo estándar que señala que estos estudios tienen que ser realizados por entidades técnicamente capacitadas e independientes, ¿no? Es decir, en esta lógica en que los estudios deben ser realizados por el Estado, sino por agentes terceros, tiene que ver con que estos estudios sean realizados de manera objetiva. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy enfática en sus informes en decir que no es conforme a los estándares internacionales de la Corte el que las empresas sean quienes hagan estos estudios de impacto sociales, ambientales, de derechos. No pueden ser las empresas, ¿no? No pueden ser las empresas quienes los hagan directamente y no pueden ser las empresas quienes los encarguen a otros para su realización, ¿no?
Esto obviamente tiene que ver con un conflicto de interés, ¿no? No puede ser que quien esté buscando que se le autorice un proyecto sea quien realice este análisis que pues tendría que ser lo más objetivo posible. Entonces, si se incumple con este estándar, pues hay una violación muy clara a esta obligación internacional de manera muy concreta, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, la capacidad técnica, pues se refiere justo a que el Estado tiene que pedir estos estudios a gente que tenga la pericia y la experiencia necesaria, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, otro criterio también muy preciso es que estos estudios de impacto en sus diferentes ámbitos tienen que ser concluidos de manera previa al otorgamiento de los permisos, concesiones, licencias, autorizaciones, como quieran ustedes llamarles. El estándar establece que el Estado no puede dar ningún tipo de autorización para ningún proyecto de inversión o desarrollo sin que se haya efectuado un estudio de impactos en todos sus ámbitos y bajo todos estos criterios o estándares internacionales. El hecho de que se haga, que se otorguen permisos sin que se hayan hecho estudios constituye también una violación clara a la obligación internacional. La que sigue, por favor. Bueno, también otro estándar muy claro es que pues los estudios tienen que hacerse en varios ámbitos, ¿no? Tiene que ser un estudio de carácter social, social en sentido amplio, ¿no? Que incluya el análisis cultural, el análisis económico, el análisis espiritual, en fin. Tiene que contener un carácter ambiental y también tiene que analizarse lo relativo al impacto en derechos humanos. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Esa, otra, por favor. Es que me come el tiempo. La que sigue. Ahí. Entonces, decíamos, tiene que ser este estudio realizado en los diferentes ámbitos de vida de los pueblos y las comunidades. Y bueno, lo deseable es la anterior, era la anterior. Lo deseable es que en un solo proceso, ahí está, es deseable la integración de todos estos impactos en un solo proceso de estudio y evaluación. Esto evidentemente tiene que ver con que pues, todos los ámbitos de vida están interrelacionados, los derechos están interrelacionados y pues es mucho mejor que estén integrados en un solo proceso de manera que puedan verse las diferentes aristas, ¿no? Los impactos que pueden tener los proyectos en los ámbitos de vida de los pueblos y las comunidades. La que sigue. Gracias. Otro de los estándares es que estos estudios tienen que abordar el impacto acumulado. Es decir, si hay la pretensión de autorizar un proyecto de inversión o no desarrollo, no debe verse el impacto que ese proyecto va a tener respecto de sí mismos, es decir, de manera aislada, sino que tiene que verse cuál va a ser el impacto de ese proyecto con respecto de otros proyectos que ya se encuentran en ese territorio, en toda esa región, no solo los que se encuentran actualmente activos, sino los que se realizaron en el pasado y que ya han dejado impactos, o incluso los que ya han sido autorizados y que van a realizarse en un futuro, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, aquí un estándar fundamental para la discusión del panel de hoy, pues es que pues estos estudios deben ser realizados con la plena colaboración, absoluta colaboración de los pueblos y sus habitantes, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con la naturaleza propia de los estudios de impacto, si lo que se busca es documentar cuáles van a ser los posibles o cuáles pueden ser los posibles impactos de los proyectos sobre las vidas de las personas de estos pueblos, pues indispensablemente, necesariamente, tienen que participar los pueblos teniendo toda la información en torno a los proyectos para que puedan identificar justo cuáles pueden ser estos riesgos y estos daños que se pueden causar, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, además de que participan en la realización de estos estudios, tiene que haber además un proceso de socialización que permita que la comunidad o el pueblo pues pueda tener cuál fue ese resultado también de ese estudio de impacto, ¿no? Y que de esa manera puedan tener toda la información de cuáles son los riesgos y en su caso,
pues en su momento tomar la decisión que corresponda. Los estudios de impacto están vinculados íntimamente con la obligación de consulta y consentimiento del Estado, son parte de ese proceso de consulta y consentimiento, entonces, pues su objetivo es que tengan la información para que al final, en ese proceso de consulta, puedan decidir si quieren o no el proyecto, y el Estado está obligado, evidentemente, bajo también el deber de acomodo, a respetar si es un no, ¿no? Por parte de las comunidades. La que sigue, por favor. Y creo que ya me acabé el tiempo. Bueno, la que sigue. Bueno, eso ya lo decíamos. La que sigue. Pase todavía la que sigue, porque ya se me acabó. Ahí. Entonces, recordar que cualquier proyecto de inversión o desarrollo que el Estado mexicano haya autorizado sobre territorio indígena desde septiembre del 91, en que entró en vigor el convenio 169, tenía o tiene que haber contado con un estudio de impactos en todos estos ámbitos que hemos mencionado, porque de lo contrario, ahí hay una clara y dura violación a derechos y a esta obligación internacional, ¿no? La que sigue, por favor. Finalmente decir que, decir también que estos estándares están claramente establecidos en el marco internacional para pueblos indígenas, pero la realidad es que también aplican o deben aplicar para pueblos que no son indígenas y territorio no indígena. Esto es, pues, porque bajo el principio de progresividad, digamos, ¿no?, de los derechos humanos, siempre tiene que buscarse, pues, ampliar la protección de los derechos de las personas en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, bajo el principio de buscar siempre una mayor protección de los derechos de las personas, estos estándares perfectamente deben ser aplicados a territorios no indígenas. La que sigue, por favor. Y finalmente decir que, bueno, nos importa mucho que todo el mundo conozcamos y tengamos muy claros este conjunto de estándares, porque a partir de ellos es que tiene que construirse cualquier legislación o cualquier política pública que el Estado mexicano haga, ¿no? En el caso muy concreto de la legislación que ya existe en torno a estudios de impacto social, evaluaciones de impacto social y manifestaciones de impacto ambiental, es muy claro que ni la ley de hidrocarburos, ni la ley de la industria eléctrica, ni la ley general de equilibrio ecológico y protección al ambiente cumplen con estos estándares. Digo, por tiempo, evidentemente, no voy a explicar con detalle dónde está la violación de estas leyes a los estándares, pero si ustedes regresan a los estándares que acabo de comentar y los analizan leyendo el contenido de la ley de hidrocarburos, de la ley de la industria eléctrica y de la LEGEPA en torno a estas figuras de estudio de impacto social, evaluación de impacto social y procedimiento de evaluación de impacto ambiental y MIA, en realidad estas figuras de la legislación doméstica no están cumpliendo con estos estándares internacionales, por lo que en realidad tendría que hacerse una revisión de esta legislación para que se armonicen, se adapten, se adecuen a estos estándares que acabo de mencionar, porque de hecho, al no estar adecuados, al de hecho ser contrarios, muchos de ellos a estos estándares constituyen una violación clara a la obligación internacional. Solo termino diciendo que una de las cosas más criticables de la ley de hidrocarburos y de la ley de la industria eléctrica en cuanto a estudios y evaluaciones de impacto social, sobre todo las evaluaciones de impacto social, es que quienes las están haciendo, también las mías, son las empresas. Y como decíamos, el estándar es muy claro. No pueden ser las empresas quienes realicen estos análisis, estudios, evaluaciones, examinaciones de los impactos. Lo dejo aquí. Gracias y perdón por pasarme. No, hombre, muchas gracias, Itzel. Creo que has puesto varios elementos clave sobre la mesa y en ese sentido ningún problema con algunos minutos que te pasaste, porque realmente tu cierre fue bastante directo y bastante claro en los retos que tenemos en la revisión de estos instrumentos legales para alinearlos al marco jurídico internacional. No sobra comentar que muchos de estos argumentos han estado en el centro de la discusión judicial alrededor de los distintos recursos que se han interpuesto en algunos proyectos.
en función de cómo alinear o cómo garantizar los derechos humanos en su generalidad y los derechos de las comunidades sobre el marco que acabas de señalar. Sin duda, elementos muy importantes que nos gustaría retomar, no solamente en la sesión que tengamos en unos minutos más de diálogo, de preguntas y respuestas con quien nos acompaña a través de Facebook Live, sino también en este diálogo que tenemos muy constructivo entre distintos actores sobre cómo fortalecer esto. Y complementario a la importancia que reviste el marco internacional, por supuesto, está el cómo incorporar la perspectiva de género en la política pública para la transición energética. No es una tarea nada fácil. Y creo que hay muchísimo espacio ahí para poder empezar para poder empezar y continuar el trabajo que varias y varios hemos estado trabajando, entre ellas Sandra Caballero, fundadora y coordinadora general de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. En este panorama, Sandra, que nos han puesto a nuestros colegas de los retos institucionales, los retos legales y este trabajo alrededor de la política pública, ¿en dónde destacas tú con tu expertise probada, por supuesto, en el tema, los retos en materia de integración de la perspectiva de género, que nunca es un tema sencillo, pero es igual de relevante en su fundación para poder entender los problemas y, por supuesto, plantear los instrumentos que los solucionen? Sandra, tienes 10 minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias. Gracias a quienes nos están viendo, a todas y todos, también gracias a las y los organizadores de este webinar. Celebro mucho los resultados del proyecto SER. La verdad es que hice la lectura profunda de los instrumentos y desde género están muy bien planteados. Ya en el webinar pasado, Katia Puga hacía una introducción al tema de género. Entonces, con esa intervención ya hay un adelanto, digamos, sobre qué tiene que ver género y energía. Ella hizo un análisis un poco del marco programático, dónde había género, dónde no. Y a mí lo que me gustaría aportar a este foro es desde dónde estamos parados para estos retos en materia de integración de género en la política energética. Y para esto, primero decir con todas sus letras que cuando estamos hablando de género, estamos hablando en realidad de unas asimetrías de poder. O sea, lo que subyace detrás de todo este lenguaje bonito del empoderamiento y todo lo que hablamos es que hay asimetrías de poder que se tienen que corregir y que hay una cuestión de privilegios. Entonces, hay que partir mucho de esa parte política, porque si el debate de género no tiene una sustancia política, realmente que es tratado como un tema accesorio. Entonces, hay que comprender también el tema de género desde una perspectiva de derechos, es decir, no es una moda, no es porque un organismo internacional dijo que está muy bien y hay que hacerlo, es realmente porque tiene que ver con los derechos humanos específicamente de las mujeres, ¿no? Ahora estamos en un momento en que este momento mundial que estamos viviendo va a tener muchas implicaciones específicamente en género. Entonces, hay que saber la importancia de este tema ahora mismo, porque los derechos de las mujeres, el presupuesto que hay para esto y todo lo que tiene que ver con género es lo primero que se sacrifica ante una crisis económica, ante una crisis gubernamental, es lo primero accesorio que se puede ir volando, ¿no? Entonces, estamos también ante un paradigma de leyes y de discursos políticamente correctos, donde todo el mundo dice, sí, qué bonito género, por supuesto, ¿no? Y pues se antoja necesario replantearnos qué hay detrás de eso, ¿no? Por supuesto, yo siempre traigo a colación que esto también tiene que ver con la interseccionalidad, no es que el género opere en el vacío, ¿no? Entonces, tiene que ver con otras desigualdades y otro tipo de discriminaciones. Dicho eso, me voy a ir súper rápido, pues sabemos que hay dos temas que se posicionaron en la agenda internacional, pero la verdad es que generan tensiones, género y energía, porque uno parece eminentemente social y el otro parece de puros fierros y números, y extraña vez se toman en cuenta como procesos paralelos o que se tocan en el diseño de política pública. Hay que decir, y perdón si voy muy rápido, que pues primero cuando hablamos de esta transición, ya en los documentos del proyecto SER se dice
que es algo multidimensional, pero por supuesto también esta transición en la provisión de energía no solamente tiene que ver con que pasemos de unas fuentes a otras, sino en cómo se organizan las cosas. Es decir, lo que va a cambiar con esta transición es cómo se están organizando las cosas. Y de ahí que tenga un vínculo eminentemente social y con la igualdad de género. Entonces, también hay que entender que aquí el debate no es que la energía sea un fin en sí mismo, sino la energía entendida desde el ámbito social como un habilitador de derechos y como un medio para satisfacer necesidades, ¿no? La gente no necesita la energía, sino los servicios que provee la energía. Y para que este desarrollo sea equitativo y sostenible, pues vamos a tener que poner el dedo en la herida y ahí meter el debate en la parte de la igualdad de género, pero específicamente en la igualdad sustantiva, ¿no? Porque si hablamos de que habilita derechos, pues estaríamos hablando de una discriminación en cuanto a acceso a la educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera. Sabemos que hay roles diferenciados, eso ya lo hemos escuchado muchas veces en género y energía. Las mujeres gastan mayor tiempo y esfuerzo en acceder a servicios energéticos, no se benefician de igual forma las oportunidades de la esfera productiva, ¿no? Con todo este boom de las renovables. Incluso la distribución de poder sobre los servicios energéticos es diferente para hombres y mujeres. Entonces, aquí también va a irse entretejiendo otro debate que tiene que ver con la feminización de la pobreza, que obviamente al ser la mayoría de pobres en el mundo mujeres, pues los impactos siempre van a ser también diferenciados. Y tener mucho cuidado cuando hablamos de género y energía y de mujeres en energía, porque podrían parecer la misma cosa, pero en realidad no lo son. Ahora, si género en la política energética supone muchos retos, la verdad, porque cuando pensamos que los beneficios de las iniciativas energéticas se distribuyen de forma igualitaria, estamos en un error. De hecho, cuando pensamos como yo hago una política y esta va a caer milagrosamente con beneficios iguales para mujeres y hombres, pues este abordaje género neutral realmente lo que hace es que va perpetuando la desigualdad de género. Entonces, no existe tal cosa, o desde mi perspectiva, y seguramente otras colegas expertas en género podrán diferir, pero para mí no existe tal género neutro, ¿no? Porque estando el piso disparejo, si tú haces una política que no toma en cuenta qué hace quién, cuáles son las diferencias de poder, etcétera, siempre vas a terminar afectando a uno y a perpetuando a todas las desigualdades. Y en este sentido, esto que yo decía del abordaje ciego al género, pues no solamente es dañino en específico para las mujeres, sino para los mismos proyectos energéticos, ¿no? Esta distribución de poderes, ya lo dije, es diferente para hombres y mujeres, y aquí viene seguramente en el imaginario colectivo, cuando pensamos en proyectos de género y energía, nos viene a la mente proyectos de estufas de leña, etcétera, y es como, ok, sí, son muy importantes, pero el tema de género y energía es mucho más amplio, y por eso es que las y los tomadores de decisión en términos de política pública necesitan también ampliar ese abanico, ¿no? De decir, ok, pues como lo decía Itzel, cuando hablamos de comunidades no solo es de comunidades rurales, o sea, hay más comunidades, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, no lo podemos ver como un todo, hay diferencias entre las mujeres también. Hay también grupos desaventajados a veces de hombres, o sea, es que esto tiene un análisis y un más complejo, ¿no? Pero cuando la política pública iguala los intereses de las mujeres con el hecho de cocinar, pues entonces, además de ser una visión sesgada, les está excluyendo otras necesidades y otras cosas que tienen que ver con metas emancipadoras. Ese es el problema real. ¿Y desde dónde entonces debería estar parada esta discusión? Desde el tema de necesidades prácticas contra intereses estratégicos. Es decir, por supuesto que la política pública tiene que satisfacer las necesidades prácticas y básicas, cocinar, procesar alimentos, transportar agua, todas aquellas cosas que tienen que ver con la supervivencia diaria. Pero también tiene que pasar a pensar en los intereses estratégicos de las mujeres. Y ojo, aquí yo no estoy diciendo cuáles son esos intereses estratégicos ya de facto. Desde la teoría del desarrollo humano, y seguramente lo habrán escuchado desde el filósofo y economista Amartya Sen, él dice que las personas, pues, tú no les puedes decir qué es valioso para ellos, sino que ellos puedan ser y hacer aquello que tienen razones para valorar. Y desde esa perspectiva es que nosotros decimos que hay que escuchar, ¿no? Hay que escuchar a los grupos de mujeres, hay que escuchar al territorio para saber realmente qué es desarrollo para ellos y cuáles son las metas que les gustaría que se cumplieran y aquellas cosas que consideran emancipadoras.
Por supuesto, una cosa ahí que siempre tengo que remarcar es que las mujeres, dicen algunos filósofos, y esto es súper controversial, que las mujeres hemos ya introyectado nuestra posición en la sociedad como sujetos de segunda clase. Y entonces, siempre, por supuesto, hay que poner un gran abanico de oportunidades ante las mujeres, porque no necesariamente tenemos ya practicado y ejercitado ese músculo de saber cuál es nuestro completo abanico de oportunidades, ¿no? Entonces, hay que hacer de los dos lados. Por otro lado, esto tiene muchas implicaciones, pero me voy a regresar un segundo, porque el género no es un anexo, o sea, no lo puedes poner como en la redacción de la política y que sea para mujeres y hombres, y que sea en condiciones de igualdad. Eso no es hacer género. Por supuesto, está muy bien que a nivel discursivo se ponga, tiene que estar, pero luego el género se entreteje a lo largo de toda la política, desde la planificación, en la ejecución, también a lo largo del ciclo del proyecto. No es un anexo y no es algo que se pueda cumplir diciendo 50%, 50%. Y otra cosa muy importante antes de que se me acabe el tiempo es que no es algo que se pueda presumir como, pues nuestra política dice género, bravo. Es el deber ser. O sea, es lo básico que se esperaría de una política bien planteada, ¿no? Entonces, hay que diferenciar cuando realmente tiene un impacto y es un éxito, a lo mejor ya en la medición del impacto, por supuesto, si se hizo género, a lo mejor hay buenos impactos, pero el hecho de haberlo puesto no vale para hacer una estatua a nadie, ¿no? Hay que pasar en esta parte de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de la visión de no dañar, así como, bueno, tu proyecto tiene, o tu política tiene implicaciones negativas en materia de género. No, ¿cómo crees? Por supuesto que nadie va a decir. Pero hay que pasar al potencial de género. Es decir, cuando hablamos de medidas de prevención y mitigación, más bien hay que pasar al sentido de la ampliación y de la habilitación de derechos y oportunidades para las mujeres, incluso cuando lo vemos en los proyectos desde el plan de gestión social, ¿no? Hay implicaciones, y perdón, me voy a tomar 2 minutitos más. Hay implicaciones diversas, porque las mujeres y los hombres comprenden la energía en términos diferentes. También la participación de mujeres y hombres en el campo de la energía es escaso, y aquí viene el énfasis de por qué queremos que haya más mujeres en el sector energético haciendo políticas y tomando las decisiones. Es porque cuando no se nos da la oportunidad de abogar por nuestras necesidades y derechos, pues la priorización no coincide con esa escala que nosotras tenemos. Y entonces, pues nos perdemos, ¿no? De esa posibilidad de abogar incluso por nosotros. No porque los hombres no puedan abogar también por los derechos de igualdad, sino porque en realidad tenemos mucho que aportar. Y esto no se puede cristalizar porque hay muchas restricciones en cuanto, no solo a los proyectos, sino en la política, cómo nos acercamos al ámbito, digamos, de la toma de poder. Tenemos muchas restricciones al respecto. Ojo, no todas las mujeres participan con la misma intensidad, ni las voces de unas mujeres son representativas de otras. Es decir, lo que yo estoy aportando y abonando ahora mismo es una interpretación de lo que yo considero importante en el tema de género. Sin embargo, no represento a la totalidad de las mujeres del mundo, ¿no? Hay mitos y trampas, y lo que yo pondría a discusión, y me encantaría escuchar sus preguntas, es evitar caer en supuestos de estas visiones estereotipadas del deber ser de las mujeres y hombres que invocan nociones esencialistas. Por supuesto que alguien que me escuche y esté muy involucrado en temas de ecofeminismo va a diferir, pero para mí, cuando planteamos esto desde un enfoque de que es que las mujeres nacen con más corazón para la sustentabilidad y entonces seguramente van a adoptar más rápido los cambios en el sentido de fuentes más limpias y nos van a ayudar a cambiar el mundo. O sea, por supuesto que las hay mujeres así, también los hay hombres así, pero creo que esta parte esencialista es un poco peligrosa, ¿no? Al igual que pensar que las mujeres son un grupo vulnerable, están en una situación de vulnerabilidad, pero no así lo vulnerable, y también esto, pensar que somos naturalmente más proclives o que tenemos cualidades propias. O sea, que si bien esto podría resultar estadísticamente cierto, habría que cuestionarnos si la preferencia es ADN que corre, o adiestramiento social de décadas, ¿no? Entonces, yo, si quieren, para las preguntas, les invito a que pudiéramos conversar también
sobre cómo mantener el tema de género en la agenda pública, porque siempre puede haber retrocesos, o sea, no porque ahorita se haya posicionado significa que ya para siempre va a ser así. Y la segunda es que veo que hay muchas oportunidades desde el ámbito subnacional y desde financiamiento climático para seguir apuntalando el tema de género, independientemente de centrarnos solo en la cajita del marco programático del sector energético. Hay mucho más que podemos armonizar, alinear, articular, en tanto, pues, las aristas de género tienen la posibilidad, ¿no?, de ir construyendo competencias. Lo dejo hasta ahí, y con mucho gusto espero sus preguntas. Muchísimas gracias, Sandra. Sin duda pones en el centro de la discusión la perspectiva de género como parte del entendimiento del problema o la deconstrucción del problema, y no solamente desde esta visión superficial de maquillaje, ¿no? Un reto muy importante y afortunadamente hay personas como tú y las integrantes de la red de mujeres en energía renovable y eficiencia energética que han abordado estos temas, y por supuesto muchas organizaciones de la sociedad civil también están muy activas en esto. Vamos a cerrar esta primera ronda de intervenciones con la participación de nuestro estimado Andrea Cherami, quien es gerente de derechos humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y por supuesto junto con muchas y muchos otros actores ha sido clave en el entendimiento, en la discusión pública sobre estos temas desde el inicio, y tenemos por supuesto la fortuna de que esté con nosotros en este panel. Y Andrea, ¿cuál es tu visión general sobre los avances y los desafíos de estos instrumentos de política pública que necesariamente deben de vincularse con los derechos humanos, conservación ambiental y por supuesto la planeación energética? ¿Qué instrumentos, por ejemplo, como la evaluación ambiental estratégica, requieren desarrollarse y perfeccionarse para cumplir esto? Andrea, el piso es tuyo y muchas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien, muchas gracias. Ok, espero que el internet siga bien. Y bueno, desde el Mexicano de Derecho varios tiempo documentando la transición energética y los problemas que se han dado con la transición energética y cómo esos instrumentos de política públicas deberían servir al cumplimiento de los derechos humanos, como está establecido en el artículo 1 constitucional. Y en ese marco me gustaría apuntalar un primer punto que creemos fundamental en Senda, y que es que la transición energética es necesaria, y es necesaria realizarla con un enfoque de derechos humanos. Creo que son datos de Fundar, Itzel no me hará mentir, pero en 2015, si no me equivoco, de la matriz energética, casi el 85% era de matriz fósil. Entonces estamos frente a una presencia de energía renovable mucho menor respecto a la matriz energética que hay en relación con carbón fósil. Las energías renovables presentan determinado tipo de problemas a la hora de realizarlas, sea problemas técnicos, no existe una energía completamente renovable. También las energías renovables utilizan material fósil para poder operarse, y además que se han realizado los proyectos de energías renovables muchas veces con la misma lógica de los proyectos de hidrocarburos. Y en ese marco, los proyectos de hidrocarburos, así como los proyectos de energía renovable, hemos visto características parecidas, que la verdad ya están como cristalizadas en la ley. Entonces, instrumentos de políticas públicas, en la cual esos megaproyectos son megaproyectos grandes, enormes, con poca sostenibilidad ambiental, poca sostenibilidad social, mucha
opacidad en la información, en el presupuesto, en las ganancias, con cero beneficio con las comunidades, y hemos documentado muchas de esas violaciones de derechos humanos que después causan muchos conflictos socioambientales que además son un problema en relación con los ataques a defensores, puesto que muchas veces son la causa principal de los ataques que se dan a personas defensoras. Y toda esa situación está, digamos, cristalizada, permitida por la legislación pública, puesto que la legislación establece, a pesar de que exista el artículo 1 constitucional, así como otros derechos humanos y los tratados internacionales ratificados por México, a la hora de la implementación en la legislación, en la armonización legislativa, esos temas no vienen necesariamente armonizados de la manera completa. Entonces tenemos, por un lado, derechos establecidos a nivel constitucional y por otro lado, leyes secundarias que no reconocen esos derechos o que prevén, digamos, elementos que son violatorios de la ley. Eso sobre todo en la ley de industria eléctrica y en la ley de hidrocarburos, figuras como la ocupación superficial o las servidumbres legales son figuras que limitan el derecho de propiedad de las personas, de comunidades indígenas, campesinas, de cualquier persona, puesto que si mañana te encuentran petróleo bajo tu casa, pueden expropiarte o pueden obligarte a hacer una servidumbre, según cómo está establecida en la ley. Pero bueno, la legislación y los instrumentos de política pública también han tenido algunos avances, como por ejemplo en la ley de industria eléctrica y en toda la reforma energética. Por primera vez hay un reconocimiento a un nivel de ley secundaria del derecho de consultas de pueblos indígenas, salvo que después se vuelve, digamos, un poco inútil la mención en los artículos de la ley de industria eléctrica y de la ley de hidrocarburos, puesto que con esa figura de la ocupación superficial la consulta se vacía completamente de contenido, puesto que es un derecho que sirve para poder garantizar el derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas. En la ley de cambio climático se establecen las metas nacionales para cumplir con el 35% de electricidad para 2024. Ante el Acuerdo de París han hablado del 22% de las emisiones, de reducción de las emisiones generadas para el 2030. Esas son metas legales que pero todavía no se han cumplido y que se está tratando de cumplir por parte del Estado, pero justamente estamos viendo cómo la matriz energética, por lo menos hasta hace 4 años, era del 88% de fuentes fósiles. Entonces estamos muy lejos del planteamiento establecido de la ley del 35%, que debería ser hecho con fuentes limpias. Además que hay todo un debate sobre la definición de fuente limpia, puesto que el artículo 3 de la Ley de Industria Eléctrica establece como energía limpia una serie de energía y todas las demás que decida la Secretaría, y no tanto con base en la renovable, por lo cual se incluyeron energías geotérmicas o otro tipo de energía que pueden ser también, que no son tan renovables y que pueden ser también complicadas desde el punto de vista ambiental. Y bueno, sucesivamente a la reforma energética, y la verdad hay que decirlo, por el impulso de la sociedad civil, se aprobó la Ley de Transición Energética, que por primera vez establece en una fracción la evaluación ambiental estratégica, algo que como organizaciones ambientales hemos empujado para que pudiera darse. Esa evaluación ambiental estratégica es una evaluación todavía limitada, todavía chica, pero es un primer avance que se dice que en las zonas de alta influencia de energía eléctrica se debe realizar la evaluación ambiental estratégica. La evaluación no ha sido realizada por Semarnat. Semarnat lo admite muy claramente, más bien dio la obligación a los promoventes privados de hacer estudios estratégicos para evaluar impactos acumulativos, cuando en vez debería ser una obligación de Semarnat. Y bueno, como SEMDA hemos presentado un amparo ante esa omisión de Semarnat, que ganamos en primera instancia y esperamos que ahorita pueda ser atraído por parte de la Suprema Corte. Y en todo ese contexto de instrumentos de política pública es útil analizar cómo se han implementado esos proyectos esos instrumentos de política pública.
Entonces, en el poco tiempo que me queda, quería un poco apuntalar los problemas principales que hemos visto con los proyectos energéticos, que son principalmente el despojo de tierra y territorio que sucede a las comunidades por los proyectos energéticos y, como le decía, esto está exacerbado por la disposición de la reforma energética que establece la ocupación temporal y la servidumbre legal, dando un marco legal para dar ese tipo de despojo y expropiación. Y hablamos de despojo porque justamente no hay, o sea, cuando la expropiación es una figura legal del Estado prevista en todos los ordenamientos legales, el tema es que cuando no hay la posibilidad de poder oponerse a determinado tipo de otras figuras legales, es cuando se da la situación de despojo. En los impactos sociales y culturales de los proyectos, hay parques eólicos construidos en zonas de alta importancia cultural, hay proyectos de hidrocarburos en área de alta importancia desde el punto de vista ambiental, como áreas naturales protegidas, como en el caso de en Tabasco, donde existen varias áreas naturales protegidas con la presencia de Pemex, que impacta directamente con el medio ambiente. También hay falta de información completa, fidedigna, oportuna para las comunidades, puesto que mucha información sobre los proyectos energéticos lo tiene la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente, pero no necesariamente se otorga a las comunidades o se otorga demasiado lentamente o demasiado, digamos, después de que ya se han dado los permisos, cuando ya se puede actuar. También hay una ausencia evidente de beneficios amplios. La Secretaría de Energía en la administración anterior había empezado un debate de cuáles eran esos beneficios. La tristeza de esos debates era que era evidente cómo la mayoría de los actores empresariales consideran beneficio la oportunidad que dan a un pobre indígena, y lo digo así de manera sarcástica, porque así lo dijeron de manera literal las empresas, que al pobre indígena le daban la oportunidad de poder trabajar en algo de un proyecto energético, lo cual era una oportunidad que nunca había tenido en su vida y que entonces tenía que agradecer ese beneficio que le daba a las empresas. Y bueno, esa es una visión clasista, racista, ilegal, completamente contraria a los derechos humanos, que considera que el salario que se da a un empleado es un beneficio, casi un don del empresario, cuando en vez es un derecho y que es una contraprestación debido a la prestación que da el trabajador. Y el último impacto que hemos visto continuamente es el ataque en contra de defensores y personas defensoras de derechos humanos. El sector energético es el sector donde hemos identificado más amenazas en contra de las personas defensoras ambientales. Y eso era un poco, digamos, hasta la reforma energética, pero bueno, con la nueva administración no es que cambia mucho la situación, se continúa la política de empujar las cuestiones de hidrocarburos, se implementa una refinería como Dos Bocas en Manglar, que es una especie protegida por la ley y por diversas normas, sin respetar la normativa ambiental. Hay un desmantelamiento de la Secretaría de Energía en relación con las dependencias y las direcciones que se ocupaban de energía renovable, y después llegamos a los acuerdos que en plena pandemia el SENACE, y la CENER establecieron dos acuerdos en la cual definen de que se debe asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico en tiempos del coronavirus, o sea, para evitar apagones en hospitales. Entonces, por eso se suspenden las pruebas preoperativas de energía limpias y los proyectos de energía limpia, lo cual es bastante sorprendente, puesto que en la definición misma de energía renovable está esa dificultad de la confiabilidad y tampoco el porcentaje de energía renovable es tan amplio para poder decir que si se afecta ese tipo de confiabilidad sobre una larga escala, hay ese tipo de afectaciones, además de varios problemas en forma, por lo cual, si no me equivoco, ya ha sido suspendido por la Suprema Corte por una controversia constitucional que hay. Y para concluir, en ese marco, creo que ya me pasé el tiempo, en caso, Jorge, corrígeme. Sí. Si quieres cerrar, por favor, Andrea. Sí, lo cierro. Digamos que tenemos varias recomendaciones que consideramos para poder tener esa transición con el enfoque de derechos humanos. Y creemos que debemos seguir impulsando el cambio a energía renovable, pero con esa protección, respeto y garantía
de los derechos humanos. Y tenemos recomendaciones que van desde la cambios de ley, la armonización de leyes secundarias, a la implementación en procesos de proyectos concretos que puedan respetar sea los derechos humanos que toda la normativa ambiental. Muchas gracias y perdón haberme pasado del tiempo. No, hombre, Andrea, muchas gracias a ti. Haces un muy buen cierre de esta primera ronda de intervenciones porque recoges la coyuntura política o la pertinencia del debate que hemos tenido en el transcurso de esta mañana con la necesidad de la discusión pública que actualmente tenemos con los acuerdos de confiabilidad y que más allá de los acuerdos de confiabilidad está el debate de hacia dónde dirigir la política energética de este país. Y también nos recuerdas, como también lo hicieron con las intervenciones del resto de nuestras colegas y colegos en este webinar, que el componente ambiental, en este caso las emisiones de gases de efecto invernadero, además de otros impactos ambientales y el marco de derechos humanos, no son moneda de cambio, no es un intercambio por política energética, no es avanzo con uno y quito otros, al contrario, es una triada que tiene necesariamente que ir en conjunto desarrollándose de forma progresiva en el marco de derechos humanos, pero también para la protección del componente ambiental. Afortunadamente, tenemos muchísimas intervenciones en preguntas. Vamos a ver si nos da tiempo de abordar algunas de ellas. Recordar que esto no es solamente, no termina aquí los webinars, tenemos una siguiente sesión de webinar donde continuaremos profundizando esto. Al ratito les damos la información. Déjenme colocar algunas preguntas y después hacemos una última ronda de intervención de nuestras especialistas, recogiendo, por supuesto, las intervenciones que nos ponen en los distintos chats. Nos comentan sobre las propuestas de política pública presentadas por Ana Sofía Anser. Nos comenta Simi Toché que es importante dentro de la propuesta ampliar las atribuciones de registros en CENER, ya que actualmente CENER no autoriza a cabalidad, emite un resolutivo, pero como tal no autoriza, y eso es importante, sobre todo en temas jurídicos. Evidentemente, esto es una de las cuestiones centrales en la discusión de los instrumentos de política pública y particularmente la EDIS. Muchas gracias por ponerlo sobre la mesa. Voy a continuar con las preguntas para hacer al final una ronda. Sandra Maqueda comenta, me parece que actualmente las disposiciones administrativas de EBIS son muy generales. En la práctica es difícil establecer los alcances de este instrumento por etapas de desarrollo del proyecto. Otras preguntas. Hay una falta de especialistas comprometidos con la elaboración de EBIS como instrumento en construcción de diferentes tiempos y que no sean solamente un trámite. Tiene que ver, por supuesto, con el componente de fortalecimiento de capacidades. Se debe mencionar, es necesario un papel más contundente de DEGISOS y CENER como autoridad respecto a la elaboración de los planes de gestión social y los planes de inversión para fijar términos de referencia y lo mínimo deseable que cada empresa debe contribuir a la comunidad. Otra pregunta, si se va a considerar el tema socioambiental, también consideren el tema de cómo se va a reportar, ya que de repente se está reportando a varias instituciones la misma información. Consideran importante que el tema de las metodologías de medición de los impactos sociales sea abordado. Continúo con algunas preguntas. Laura Gómez Betsabe nos pregunta, ¿se van a compartir la relatoría? Bueno, sí se comparten la relatoría y la grabación completa lo encontrarán ustedes en el chat de Facebook Live, ahí ustedes en Flaxo y también en la página web de proyectoser.org encontrarán esto. ¿Se podría pensar previo a la consulta y previo a la aprobación del proyecto un diálogo con las comunidades y el sector privado? Creo que tiene que ver esta pregunta con un elemento central de planeación que fue abordado en distintas ocasiones. Muchas gracias, Pilar Visteni. Y Itzel, muchas gracias por tu aportación. Magnífico que los estudios de impacto y evaluaciones sean realizados de forma independiente. También se requeriría un registro y certificación para realizar estos estudios y evaluaciones. En mi experiencia, el hecho de que los bancos sean quienes contratan los estudios hace que estos estudios que han realizado las empresas cumplan con ciertos estándares. Entiendo que son los estándares
de las metodologías de los bancos. No obstante, cuando el financiamiento es privado o propio, no existe una auditoría de calidad a estos estudios. ¿Cómo, pregunta, los consultores podemos ofrecer esta experiencia para realizar estas consultas o cómo nos registramos para dar esa asesoría? Pregunta concreta, ¿quiénes serían en concreto? Erika Domínguez, ¿se conoce si ya se inició la evaluación de impacto social del proyecto de Dos Bocas? Creo que ahí Andrea nos puede dar mucha luz al respecto. Andrés Contreras, ¿quiénes serían en concreto quienes deben de hacer un estudio de impacto social? La INA, el Instituto Nacional de Antropología, la UNAM, ¿quiénes en concreto deberían de realizarse? Para Andrea, efectivamente se ha violado muchos derechos gracias a las leyes actuales. Un ejemplo, el hecho de que las redes eléctricas se consideren una obra de interés público y pueda ejercerse una reubicación forzada. ¿Hay interés del gobierno en comenzar a realizar auditorías a las aprobaciones otorgadas en el pasado y comenzar los impactos provocados a civiles? ¿Hay forma en que se defiendan los derechos de los habitantes independientemente de que sean o no indígenas? Los estándares del IFC, por ejemplo, sí lo hace. El hecho de que se detone riesgo de la población indígena le da un tratamiento particular, pero no lo deja considerar vulnerable al habitante. ¿De qué forma esta entidad obliga a los privados? El impulso y promoción no ayuda suficiente. Terminamos las preguntas con, ¿alguno de ustedes sabe? Nos pregunta Laura, ¿cómo ha evolucionado Pemex y CFE en cuanto a los estudios sociales desde diagnósticos, evaluaciones y planes? Lo dejaré aquí, por supuesto siguen llegando más, pero no tenemos suficiente tiempo y hay muchos temas alrededor de estas preguntas que seguro a este panel le encantaría discutir por horas, pero no tenemos mucho tiempo. Así es que siguiendo la intervención, siguiendo el mismo orden de intervención, por favor le pediría a Ana Sofía que en una brevísima intervención de unos 3-4 minutos máximo pudiera responder una primera reacción de eso, considerando que tenemos un tercer webinar en donde podemos seguir dialogando y por supuesto el proyecto SER se pone a la orden para facilitar y continuar estos diálogos que muchas y muchos actores hemos estado impulsando. Adelante, Ana, 4 minutitos, porfa. Sí, muchas gracias, Jorge. Creo que muchos de estos son comentarios valiosísimos y creo que reflejan cómo apenas, a pesar de que esto lleva unos 5 años, pero apenas en realidad en México estamos alcanzando a aterrizar la complejidad de lo que implica una evaluación de impacto social y en general incluir los impactos sociales y socioambientales de los proyectos, no solo de energía, pero de infraestructura en general. Entonces, para no caer en la tentación de atender a mucho detalle todos estos comentarios, quisiera, pedirles a todos los que tienen también un montón de experiencia en este tipo de cosas, que sé que nos están viendo, en el sitio web del proyecto SER, en donde dice nuestras propuestas de política pública, ahí tenemos las propuestas que tenemos siempre en estado borrador, porque siempre abiertas a comentarios de todas y todos ustedes. Pueden mandarnos comentarios específicos. Ya estamos atendiendo muchas de las cosas que han mencionado, pero felices de poder tener un intercambio mucho más a detalle y poder incorporar cualquier cosa que ustedes estén pensando que a nosotros se nos haya escapado. Entonces, bueno, ahí lo dejo para no pecar de atender una cosa así y la otra no. Gracias, Jorge. Gracias, Ana, por ser muy sucinta. Les invitamos a todas y todas de nuevo a nuestra página web proyectoser.org, en donde encontrarán mucho detalle sobre nuestras posturas, intervenciones, propuestas, análisis, etcétera. Rodolfo, ¿qué tal la batería de preguntas? Compleja en cuanto a alcance, pero seguro nos darás respuestas clarísimas al respecto. Adelante, por favor, 4 minutitos. Gracias, Jorge. Pues sí, muy vastas las preguntas, muy, ¿cómo decirlo? Críticas en algunos aspectos y muy sugerentes en otros, ¿no? En el sentido de hacia dónde deberían de dirigirse algunos de estos instrumentos. Yo primero diría una respuesta como muy concreta a esta pregunta que se hacía sobre el tema de las evaluaciones socioambientales. Efectivamente, tendría que ser un instrumento que unificara
dos procedimientos. Es decir, no podría ser, no podríamos tener dos instrumentos, uno que mida evaluaciones de impacto social y otro que mida evaluaciones de impacto socioambiental. Sería, no tendría ningún sentido, ¿no? Y además de que sería un gasto innecesario tanto para quienes deben de cumplir con la obligación de elaborar las evaluaciones, como en términos de gasto en términos públicos, ¿no? Es decir, funcionarios, revisiones, tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se tendría que pensar en un solo instrumento y por eso es una reforma que se ha platicado o al menos yo desde que estoy participando en estos temas, es algo que hemos planteado personas que han estado en la función pública, personas que están desde el sector académico, desde la sociedad civil, ¿no? Es la práctica regular a nivel internacional, las evaluaciones socioambientales, y hay que entender que los impactos sociales, en gran medida, muchos de los impactos sociales derivan justamente de los impactos ambientales. Y si los instrumentos están separados, difícilmente se puede prever o medir los alcances reales que tienen los impactos ambientales en términos sociales. Entonces, por eso es que, o es una de las razones principales para hablar de un solo instrumento de medición de impactos socioambientales, ¿no? Por otro lado, yo quisiera, retomando un poco la intervención de Itzel, que me parece muy relevante el retomar cuáles son estos vacíos, estas fallas que están actualmente en la legislación, que tienen que ver principalmente con quiénes deben de elaborar las evaluaciones de impacto o quiénes deben de realizar los estudios de impacto. Creo yo que en el tema de hidrocarburos hay una obligación de presentar, de la realización de estudios de impacto social que sigue el estándar internacional, en el sentido de que es el Estado el responsable de elaborar los estudios de impacto social. Los puede plantear a terceros, pero estos deben de ser monitoreados por el Estado, pero únicamente para los procesos de licitación y para los procesos de asignación de áreas para explorar y extraer hidrocarburos. El resto de los proyectos quedan fuera de estos procedimientos. Entonces, yo, como lo decía en mi intervención, considero que justamente dentro de los ejercicios de planeación se deben de realizar estos estudios de impactos a nivel socioambiental. Considero yo que ese es el mejor camino. Pero yo no retiraría esta obligación de que las empresas elaboren evaluaciones de impacto social o socioambiental o la misma manifestación de impacto ambiental. ¿Por qué no retiraría yo esta obligación de que las empresas también hagan sus propios procedimientos de evaluación? Porque es uno de los vehículos que tienen o que el Estado tiene la obligación de presentar en el marco de las obligaciones de empresas y derechos humanos. Es decir, en el marco de la aplicación de la debida diligencia, las empresas deben de tener instrumentos para cumplir con estas obligaciones de debida diligencia, y estas evaluaciones son un vehículo para que estas empresas puedan ir avanzando en ese sentido. Hay empresas que tienen políticas de derechos humanos al interior, tienen prácticas ya muy avanzadas o desarrolladas en la materia, en gran medida por fallas y violaciones previas que han cometido en otras partes del mundo, o en el caso de México. Pero bueno, creo que es un instrumento importante. Entonces, por un lado, yo pensaría que el tema de las evaluaciones tendría que tener esa doble vertiente. Por un lado, los estudios que haga el Estado, como una obligación en términos de derecho internacional, y por otro lado, sí, la obligación de que las empresas también utilicen esto. Y reforzaría esto, a partir de las preguntas, es muy importante reforzar los instrumentos de seguimiento de estos instrumentos de medición de impactos. Es decir, el seguimiento en el sentido del cumplimiento de las obligaciones que las mismas empresas se plantean, el respeto a las mismas reglas, vamos a decir, o ejercicios de participación, de inversión social, como se mencionaba, de cumplimiento con la transversalización de la perspectiva de género durante los procesos de gestión social y participación de las comunidades. Es decir, hay una serie de elementos que están planteados en el instrumento de impacto social, pero que
con el aparato institucional que se tiene al día de hoy es imposible darle seguimiento. Ya creo que ya me pasé de mi tiempo, entonces hasta allí. Gracias, Rodolfo, por ese gran ejercicio de síntesis. La verdad es que no está fácil entrarle a estos temas con solo unos minutos para poder desglosar, y ese mismo reto tiene ahorita Itzel, que también, además de las preguntas específicas, buscamos este cierre tuyo, Itzel, en tan solo estos pocos minutos. Adelante, por favor. Sí, gracias, Jorge. Pues sí, es que son muchos comentarios y muchas preguntas y muchos temas, pero lo que aprecio en los comentarios es que hay una preocupación en torno a quién realiza los estudios, ¿no? O sea, que hay falta de especialistas, comentan que si la gente tendrá que estar certificada, que si tiene que ser el INAH, la UNAM, las empresas, ¿no? Incluso, bueno, ahora a razón del comentario que hace Rodolfo, quizá yo para contestar, intentar contestar de alguna manera algunas de las preguntas y retomar pues también mi cierre, yo haría otra vez énfasis, porque incluso quizá viendo algunos comentarios no fui como muy clara, yo retomaría el estándar establecido por la Corte en torno a que la obligación de estudiar, analizar, evaluar los impactos de los proyectos en los diferentes ámbitos corresponde al Estado. Es una obligación de Estado, ¿no? Decíamos, ya sea que los realice por sí mismo, es decir, puede ser que a lo mejor haya una combinación de INAH con, ¿no?, otras dependencias. O sea, creo que habría que dar una discusión para revisar en un momento dado el cumplimiento, si el Estado se pone las pilas para dar cumplimiento a esta obligación, cuáles de las instancias del Estado tendrían que verse involucradas en la realización de estos estudios integrales, ¿no? Pero entonces, insisto, es una obligación del Estado, puede realizarlos por sí mismo o puede encomendarlos a terceros, pero el Estado, no las empresas. Las empresas no pueden realizarlos ni de manera directa con su personal, ni pueden ir a contratar consultoras, ni a nadie más, ni pueden pagar, ni pueden escoger, ¿no?, quiénes van a hacer estos estudios. Entonces, bueno, es un poco también a raíz del comentario que hace Rodolfo, puedo entender quizá que las empresas quieran por alguna razón hacer sus propios estudios, pero no le veo el sentido si se cumple con la obligación que se tiene que cumplir. Y reiterar que al tratarse de una obligación, no es si el Estado quiere o le parece o le gusta cumplir con estos estándares. Es algo que ha surgido en razón del derecho internacional de los derechos humanos, es decir, el Estado mexicano ha firmado y ha ratificado diversos tratados internacionales, muy en concreto en torno a este tema de estudios de impacto, el Convenio 169 y la Convención Americana de Derechos Humanos, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pues obviamente deriva de la Convención y tiene que cumplirse también. Entonces, no es si el Estado le parece y le gusta, ¿no? Los estándares tienen que realizarse, tienen que cumplirse, y bueno, en dado caso de que los encomiende a entidades terceras, ¿no?, o puede incluso el Estado escoger universidades, ¿no?, pero tiene que asegurarse, por un lado, que los especialistas estén debida y completamente capacitados, técnicamente capacitados, y que tengan independencia, que sean objetivos. En alguna revisión que hemos hecho en Fundar de algunos estudios, algunas evaluaciones de impacto, en casos concretos, hemos visto que las empresas encargaron a alguna universidad o universidades los estudios, y de la lectura puede verse claramente cómo esos estudios están inclinados en favor de la empresa de manera muy clara, ¿no? Y es consecuencia de que pues, la empresa lo pagó y la empresa eligió, ¿no? Insisto, bueno, ciertamente, como dice Rodolfo, los EIS, los estudios de impacto social, pues si acaso yo diría es el único estándar que medio cubren, ¿no?, que es el que los realiza el Estado, pero si revisamos la figura de estudios de impacto social en la ley de hidrocarburos y de la industria eléctrica, que también, aunque no está expresamente, pero sí lo contempla, pues en realidad no cumple con el resto de los estándares, ¿no? La EIS en realidad lo que está buscando es identificar población vulnerable y dar a conocer esa información a los interesados en las licitaciones y las asignaciones. Cuando en realidad el análisis, el estudio, la evaluación tendría que ir pensado en la protección de derechos de las personas que se encuentran en el territorio, ¿no? Bueno, creo que yo lo dejaría hasta ahí.
Muchas gracias, Itzel, también por ese ejercicio de resumir de manera muy concreta, o más bien de elegir algunos de los componentes para responder, porque hay otros más que por supuesto expusiste en tu presentación de forma muy clara y vale la pena seguir profundizando. Sandra, reacciones alrededor de la perspectiva de género, pero también sobre el desarrollo de los instrumentos de política pública. Claro, bueno, trataré de ser breve. Primero, el primer disclaimer que me gustaría hacer, porque estuve leyendo también la transmisión en Facebook, es que obviamente puede sonar como algo bastante sesgado, por decirlo en 10 minutos, pero tiene muchas aristas todo lo que comenté, ¿no? O sea, hay que ponderarlo, hay que ponerlo en un contexto. Yo la verdad me quise ir al nivel 2 de género, no al nivel 1, porque, bueno, porque flaxo, ¿no? Pero eh, realmente hay muchas cosas más por decir, ¿no? Desde un nivel. Ahora, es diferente el expertise, y creo que esto ha generado muchas confusiones, entre el expertise entre cambio climático y género y energía y género. El expertise de cambio climático y género lleva muchísimo más tiempo. O sea, hay expertas ya con muchísima trayectoria. El nuevo campo de género en el marco de la transición energética es algo novedoso para México, para África y Asia. La verdad es que se habla desde los años 70 el término de energía y género, pero bueno, acá es novedoso en un sentido práctico. Lo que me gustaría acá poner también es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por dónde le entramos al tema de género? ¿Y quién tiene la exigibilidad del tema de género? Si es el Estado, si tiene que ser el marco normativo, si tiene que ser las empresas. Yo creo que aquí más bien se trata de elevar la conciencia y elevar la ambición de género por todos los frentes posibles. En algún momento llegarán a un punto de encuentro, pero hay que hacerlo. El sector privado, si bien no existe esa exigibilidad de género, pero sí desde la parte que cada vez es más fuerte de los criterios ESG, para mi gusto y hablando también del IFC, principios del Ecuador y otras salvaguardas, me quedan a deber mucho en temas de género, eso es verdad, ¿no? Realmente es como un tema que, sí, lo social, pero entonces en lo social se subsume el tema de género, se diluye y entonces ya al final con que hablemos de lo social ya hablamos de género, check. Entonces, eso es un riesgo que también tenemos que poner mucha atención. La parte del gobierno, pues eso viene desde los compromisos internacionales, o sea, que no haya ya un compromiso en un marco específico de energía no significa que todos los otros compromisos del marco muy robusto de género que tiene México, México tiene un marco muy, muy robusto de género, no se tengan que cumplir, ¿no? Entonces, es de exigibilidad para toda la administración pública. Y en eso también creo que tenemos que mirar por otras ventanitas de oportunidad, por ejemplo, desde la parte de financiamiento climático, ¿no? Si desde la parte de donde vienen los flujos, empieza a existir esa exigibilidad de o me haces género o me haces género, pues por supuesto que van a tener que alinearse, ¿no? Las estrellas y van a tener que implementar género, porque es súper tricky decir, es que mi proyecto no tiene género. No, a ver, tu proyecto sí o sí va a recaer en una comunidad, tu proyecto siempre va a tener que ver con personas y en tanto tenga que ver con personas, va a haber una categoría analítica de género que tienes que tomar en cuenta. Entonces, por eso la pregunta debe trasladarse de si estás haciendo daño a, no me importa, o sea, no solo es eso, sino, no solo no hagas daño, sino dime qué estás haciendo para promover activamente la igualdad de género. Finalmente, decir que creo que la parte también del fondeo desde no solamente la banca comercial, sino la banca de desarrollo es muy importante. Hay actualmente un esfuerzo por alinear estas partes de género y de derechos humanos, etcétera, desde la banca de desarrollo en construcción, por supuesto. Y mi tercera reacción tiene que ver también con los comentarios del chat. Recuerden, yo empecé diciendo que estábamos ante un espejismo de la igualdad. El espejismo de la igualdad significa que, bueno, ya que se quejan, ya, o sea, ya pasó, ya pueden votar, ya supérenlo. Entonces, a ver, escuchemos esto. Todavía la estadística nos dice que persisten las brechas de desigualdad, o sea, no es algo que nos estamos inventando solo por querer poner en la agenda pública una causa, ¿no? Entonces, y otra cosa muy importante es que las elecciones de las mujeres no se dan, como yo dije, en el vacío. Y esto es muy importante. La necesidad y la desventaja social siempre va a viciar el consentimiento. Puede parecer que hay consentimiento, pero si hay desventaja social y necesidad y las partes no están en igualdad de circunstancias, no es un contrato justo. O sea, eso es muy fácil de saber. Entonces, además de que las mujeres en general han experimentado preferencias adaptativas, ¿no? Que
bueno, ya han interiorizado su set de oportunidades, lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Entonces, no es tanto una visión victimista, sino más bien apelar a, ok, vayamos a algo más propositivo, pero no olvidemos lo que nos dicen los datos duros, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Terminas de cerrar esta pinza sobre la importancia y lo que implica en realidad transversalizar la perspectiva sin quedarse en esta imagen, ¿no? En este espejismo que comentas. Andrea, cerramos con tu comentario final sobre muchos de estos aspectos. Una reflexión tuya se agradecerá bastante. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien, Andrea, gracias. Muy bien. Que me regañaron por allí. Y muchas gracias por avisarme, porque no me había ni dado cuenta. Bueno, la verdad, escuché como las preguntas y contestar las preguntas es como complicado. O sea, todas en ese poco tiempo. Rápidamente, sí, Dos Bocas presentó un estudio de impacto social en marzo de 2019. Para quien, si buscan en Google, lo van a encontrar de manera muy simple. A mí me gustaría apuntalar cómo hacia el futuro y hacia cómo podemos tratar de, frente a todos esos retos que vemos, cómo los podemos enfrentar y cómo los podemos tratar de manejar. Y una herramienta nueva, aunque no es tan nueva si la vemos en el fondo, pero sí tiene elementos nuevos, es el Acuerdo de Escazú. Acuerdo que México ha negociado, ha firmado y estamos esperando que ratifique y que va a tener una influencia directa no solamente en el sector ambiental, sino que también en todos los sectores productivos que tengan un impacto ambiental, como por ejemplo el sector energético. Entonces, es súper importante que también como sociedad civil, académicos, podamos impulsar no tanto la ratificación de Escazú por ratificarla, no queremos un nuevo acuerdo de derechos humanos ambientales o uno de los pocos acuerdos de derechos humanos ambientales que existen. El tema es implementarlo. Los derechos que están en ese acuerdo ya existen en la legislación mexicana y ya Semarnat lo puede implementar. Y de hecho un paso en adelante que hizo fue que en su programa anual de trabajo, no me acuerdo cómo se llama, perdón, el plan que hacen cada secretaría del trabajo que hacen, justamente han empezado a mencionar Escazú a pesar de no ser ratificado. Entonces, lo podemos usar en cada una de las acciones que hacemos, en cada una de las pláticas que hacemos. Es importante recordarlo porque justamente da ese marco que tanto se ha comentado en este webinar de obligaciones para el Estado, de claridad de lo que lo que el Estado debe hacer a fuerza y de lo que el Estado puede hacer más allá para poder garantizar ese tipo de derecho y da soluciones interesantes, complejas, que todavía hay que verla, pero por ejemplo en materia de participación de MIA dice que todos los grupos vulnerables deben no solamente participar, sino que se debe asegurar su participación. Entonces el Estado tiene que hacer esfuerzos adicionales para ir allá a donde están todas esas comunidades en situación de vulnerable, informarla, darle las herramientas, darle los mecanismos para poder participar. Y ese es uno de los ejemplos. En materia de acceso a la justicia el cambio va a ser enorme. Te plantea la inversión de la carga de la prueba. Entonces, no soy yo ambientalista que tengo que probar la contaminación que hace Pemex, sino que es Pemex que debe demostrar que no hace contaminación porque está emitiendo al aire público. Y el aire público es de todos. Entonces, ellos son los únicos que tienen la información. Esos cambios que pueden ser como muy técnicos, pero van a tener, creemos, un cambio en el día a día del trabajo, de los proyectos energéticos y también de la transición energética. Entonces es importante poder incluir el Acuerdo de Escazú en esa transición energética y continuar con esa transición energética. Es algo, quizá todos lo sabemos, pero a mí me parece que es útil repetirlo, es algo imprescindible la transición energética. Si no, el cambio climático nos va a llevar, ya probablemente nos va a llevar. Entonces, tenemos muy poco tiempo para hacer alguito que puede servir a reducir el tiempo en el cual los daños del cambio climático se van a dar. Entonces, o sea, necesitamos hacer algo ni siquiera por obligación, ni por nada, ni por necesidad. El tema es pasar a una transición energética justa, donde no hay megaproyectos, donde hay proyectos chiquitos, hay generación distribuida, hay intervención de las comunidades, participación de las comunidades en los estudios de evaluación de impacto ambiental, social, en las concesiones. Hay beneficios para las comunidades se apropian de los proyectos de energía y son los mismos que quieren ese tipo de proyectos de energía porque le reduce los costos, porque no están dependientes de la gasolina o del petróleo.
Entonces, o sea, hay muchas cosas que se pueden ver, pero cómo se está haciendo hasta ahorita no es la ruta. Necesitamos cambiarla mucho, transformar la transición energética y poder lograr que sea una real transición energética justa, ambientalmente y socialmente. Muchísimas gracias, Andrea, por este cierre que no puede ser más relevante, y desde el proyecto SER no podemos estar más de acuerdo, porque el motivo para poder desarrollar este proyecto tiene que ver con una necesidad urgente de transitar energéticamente de combustibles fósiles a combustibles, a energías renovables, pero por supuesto que esa transición sea justa socialmente, que incluya esta dimensión social y que no se violenten de ninguna forma los derechos humanos en su integralidad. Y eso impone muchísimos retos porque es un proceso de construcción de política pública complejo, ¿no? Pero aprovecho este componente que mencionabas de participación, Andrea, y lo mismo que algunas intervenciones de esta discusión que sigue en el chat de Facebook, afortunadamente genera mucha discusión, mucho diálogo, y es lo importante. Retomo una específica de Juan Charicito, que le gustaría ver una postura que hable de la interculturalidad de los conflictos socioambientales, y está muy vinculado a tu componente, a tu participación, Andrea, sobre el acuerdo de Escazú, e invitarles en ese sentido a que el siguiente webinar, que va a ser el siguiente jueves en el mismo canal a la misma hora, en ese sentido va a ser sobre la participación e inclusión de la población en los proyectos de energía renovable. Y en ese sentido vamos a abondar en estos instrumentos como los que tú mencionabas sobre participación efectiva, lineamientos de participación, el acuerdo de Escazú, que por ahí preguntan en el chat. El acuerdo al que se refería Andrea es el acuerdo de Escazú, que dota, obliga a la participación efectiva, a la participación sustantiva. Entonces vamos a abordar estos proyectos, y quisiera, ya para terminar este webinar, agradecer, por supuesto, profundamente a este panel de lujo, Itzel, Andrea, Sandra, Rodolfo, por supuesto a mi colega Ana Sofía, a todo el personal de Flaxo, a nuestros colegas en el CCC y a ICM que nos ayudaron a llevar a cabo esta discusión. Los invitamos a que se incorporen de nuevo el jueves 9 de julio de 11 a 13 horas, como pueden ver en la pantalla, para platicar y profundizar esto sobre participación e inclusión de poblaciones locales. Reiterar que esto es un proceso en construcción, y desde el proyecto SER y estas tres instituciones estamos en la mejor disposición de facilitar, de participar. Los invitamos de nuevo a que visiten nuestro sitio. Ahí encontrarán muchos elementos de diálogo, y estamos en la mejor disposición de abonar a este ejercicio multiactor de construir una política pública. Como mencionaban, creo que fue Sandra o Itzel, no recuerdo muy bien. Esto es un tema nuevo, Sandra lo dijo, esto es un tema nuevo, no es lo que tenemos avanzado en cambio climático, tampoco lo que hemos transitado en la evaluación de impacto ambiental. Estamos construyendo un proceso de política pública, y en ese sentido somos todas y todos corresponsables del diseño de estos instrumentos, de identificar estos problemas y de entrarle a la discusión y al debate. Con esto cierro. Les agradezco muchísimo su tiempo a todas y todos, principalmente a nuestros panelistas, a quienes nos acompañaron en la transmisión de Facebook en vivo, y cerramos aquí. Que tengan muy buena tarde y nos vemos el siguiente jueves. Muchas gracias.